Bien, saludos como siempre a todas aquellas personas que son leales a nuestro programa Criterio y Justicia con Ariel. Gracias por estar ahí presente, atento y viendo cada semana los programas que tenemos para ustedes de contenido jurídico y también de contenido social. Ustedes son las estrellas de este programa. Saludos a Gilbert Matos y a Carlos Javier Medina, que son los dos compañeros que también están con nosotros cada semana. Saludos a ustedes, Gilbert. Saludos Iván Ariel, Carlos Javier y a todos los seguidores que nos siguen a través de nuestras redes sociales, tanto en TikTok, YouTube, Facebook e Instagram. Recordándoles siempre compartir este contenido, darle like y dejar las sugerencias en nuestra caja de comentarios. Javier, hermano, saludos. Saludo Ariel, saludo hermano Gilbert, saludo para todas esas personas que nos siguen cada día a través de las redes sociales, a través de YouTube. Siempre invitándolos a que le den like, compartan, comenten y ayuden cada día más el canal a crecer. Sí, así es. Hay algo que debo mencionar, Javier y Gilbert, para aquellos que nos ven siempre con los celulares en la mano. Ya hoy en día los celulares no son simplemente una herramienta de comunicación, ¿verdad? Una herramienta de trabajo. Ya se han convertido en una herramienta de trabajo. En los celulares incluso tú tienes hasta tus agendas. Y hay gente que como yo, que si perdió el celular tiene problemas. Porque ahí están todas las agendas, están las herramientas de trabajo, las aplicaciones y todo eso por el estilo. Ya en la sociedad moderna a los celulares se le llama dispositivo inteligente con aplicación para llamadas. Oye, esa está buena. Sí, ¿y de dónde sacó Javier? Sí, así es. No, yo sé, pero tú, Javier es un hombre que está adelante con la tecnología. Claro, no me descuido en eso. Bien, hoy tenemos un tema muy importante y tiene que ver con las medidas de coerción, en este caso en el sistema penal dominicano. Y es un tema que es muy importante porque lo manejamos a diario y la sociedad se ve envuelta siempre en situaciones penales, ya sea porque o algún familiar está preso o porque hay casos muy sonoros, como los casos que ha llevado la Procuraduría General de la República en estos últimos 5 o 6 años. Sí. Que la gente ha escuchado de medida de coerción, revisión de medida de coerción, el tiempo que dura una gente presa, qué pasó, que lo soltaron, que se venció tal plazo. Incluso mucha gente confunde una medida de coerción, por ejemplo, como lo es la garantía económica, lo confunden con una multa. Con una fianza. La confunden. Fianza, la confunden, no, es una multa, es una garantía. O sea, hay muchos, incluso abogados. También. Hay abogados que confunden incluso eso. Y entonces tenemos que ver qué es una medida de coerción, cuándo procede a aplicar una medida de coerción, en cuáles casos se aplica una medida de coerción, quién solicita la medida de coerción, quién solicita la audiencia para la imposición de una medida de coerción. Y hay una serie de pasos y atribuciones que cada una de las partes tienen en el proceso. Por ejemplo, el Ministerio Público es parte del proceso, tiene unas atribuciones, el querellante también. Sí, se constituye. Sí, la víctima cuando se constituye en querellante es otra parte del proceso, están los sujetos procesales y todo eso por el estilo. Y es bueno comenzar estableciendo lo de la libertad. En principio, todo el mundo tiene el derecho sagrado, constitucional a la libertad. La libertad es un derecho fundamental. Sin embargo, ningún derecho es absoluto. El derecho a la libertad, su interrupción tiene excepciones. Cuando hay un proceso penal abierto y cuando hay una orden judicial que dispone tu arresto. Exacto. O cuando eres apresado de manera flagrante, tal y como establece el artículo 40 de la Constitución Dominicana, que habla sobre la libertad personal y todo eso. A raíz de la promulgación del Código Procesal Penal Dominicano es que todo el sistema penal
revoluciona en la República Dominicana. Claro que sí. Y ahí es cuando se insertan varias medidas de coerción, como están en el artículo 226 del Código Procesal Dominicano, que son, en principio, son 7 las medidas de coerción que se pueden imponer. Pero Javier, Gilbert, cualquiera de los dos, ¿qué es una medida de coerción y en qué momento procede una medida de coerción? Para iniciar antes que Gilbert, porque Gilbert es un abogado que se ha dedicado de manera completa 24/7 al ejercicio del derecho penal. Mira, ¿qué te digo? Las medidas de coerción, ahora mismo tú sales a hacer una encuesta en la sociedad y no hay un solo barrio donde no haya una persona que no conozca lo que son las medidas de coerción. Porque las medidas de coerción es un tema cotidiano, por un asunto de criminalidad, pudiéramos decir. Y tú, un ejemplo, te comunicas con una persona que haya estado detenida por cualquier circunstancia y tú le hablas sobre las medidas de coerción, que a veces te las definen mejor que un abogado penalista. Sí. Y te dice, mira, las medidas de coerción son tal, tal, tal y tal, y están consagradas en el artículo tal del Código Procesal Penal. Pero de manera sintética, antes de que Gilbert aborde el tema, una medida de coerción no es más que una medida restrictiva de derecho. Por eso le llaman coerción, porque te coarta ciertos derechos. Entonces, cuando tú tienes una persona que tiene coartado cierto derecho, tiene una medida de coerción. Pero hay que entender algo también, de conformidad con lo que ha establecido el Tribunal Constitucional. Las medidas de coerción no solamente son las medidas que consagra el Código Procesal Penal como medida de coerción personal y medida de coerción real, sino que también una cita constituye una medida de coerción. Sí, incluso eso es cierto. Automáticamente. Sí. ¿Por qué una cita constituye una medida de coerción? Porque tú estás coartado de ejercer ciertos derechos. Incluso hay un debate de criterio a nivel jurisprudencial de algunos tratadistas de derecho que tienen posiciones distintas, que creo que el Tribunal Constitucional la definió, sobre cuándo inicia el cómputo para declarar prescrita la acción penal. Hay algunos que te dicen que a partir de la imposición de la medida de coerción por el juez de la atención permanente. Sin embargo, hay algunos tratadistas que te dicen, no, espérate, una cita es una medida de coerción. Por vía de consecuencia, el plazo empieza a correr de ahí. O sea, hay que ver qué significa la medida de coerción, qué es una medida de coerción desde el punto de vista restrictivo del derecho y qué es una medida de coerción real desde el punto de vista de la restricción de tu patrimonio. Sí, se puede imponer, pero fíjate, para ir, Gilbert, antes de que tú intervengas, en la misma línea que iba Javier, pero primero quiero aclarar algo a las personas que nos están viendo. Cuando existe una investigación penal sobre una persona, interviene el Ministerio Público. El Ministerio Público es el servidor, el funcionario que se encarga de dirigir la investigación penal, junto con la Policía Nacional, en este caso hasta el Ejército o cualquier otra agencia de control del Estado. Cuando una persona cae presa por violar un delito, por violar la ley penal, ya sea un homicidio en materia de droga, violación sexual o cualquier otro crimen, el Ministerio Público tiene la facultad de solicitar al juez una audiencia para imponer una medida de coerción. Entonces, ahí viene, ¿qué es una medida de coerción? Es una medida que el juez te puede imponer a solicitud del Ministerio Público para sujetarte al proceso, para que tú estés presente en el proceso de investigación y no te distraigas, ¿verdad? Para tener control sobre ti en una investigación, para tenerte presente, y por eso te imponen una medida que coarta tu libertad. Bien, a raíz de ahí, entonces, el Ministerio Público tendrá un plazo
para investigar y terminar la investigación dependiendo de la medida de coerción, que son 7 hasta ahora en el artículo 226, la medida de coerción, Sí. que dentro de ella está La presentación la periódica, presentación periódica, está garantía económica, la garantía económica, está también el impedimento de salida, la prisión preventiva, está también la imposición de localizadores electrónicos. Y bien, una vez impuesta esa medida, dependiendo de cuál sea la medida, el fiscal tiene un plazo para investigar. Si es la prisión domiciliaria, que se nos olvidó decir, y la prisión preventiva, hay un plazo de 3 meses para que el fiscal termine la investigación. Dependiendo de si el caso no es declarado complejo. Sí, y se puede prorrogar. Eso es cuando el caso es un caso sencillo, ordinario. Pero si se declara de tramitación complejo, también se amplía el plazo de la investigación y se amplía el plazo de la prisión preventiva. Lo que decía Javier, y yo estoy de acuerdo contigo, es que en principio el Código Procesal Penal Dominicano establece que el cómputo para el vencimiento de máximo del proceso comienza o con un anticipo de prueba o con la imposición de una medida de coerción. En principio, eso es lo que establece el Código. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia y también el Tribunal Constitucional emitió su propio criterio e interpretó y amplió el marco desde donde se toma en cuenta el inicio del plazo para el vencimiento del vencimiento máximo de la investigación, el vencimiento. ¿Qué dijo la Suprema y qué dijo en este caso el Tribunal Constitucional? Que una cita de la autoridad competente, en este caso puede ser hasta del Ministerio Público para interrogarte, o una cita de una audiencia cualquiera para que tú te presentes al tribunal, equivale como una medida que te restringe derecho, porque te restringe el derecho a la libertad. Correcto. Y si te restringe el derecho, porque ellos dicen, si el fiscal te cita o un juez te cita para que tú comparezcas a una audiencia y tú no vas, ¿cuál es la consecuencia? Que te pueden emitir una orden de conducencia. Exacto. Para obligarte a ir. Entonces, cuando te hacen la cita, tú tienes la obligación de asistir a la autoridad. Por lo tanto, te están coartando de un derecho y eso constituye un motivo o una causa para el inicio del cómputo, para el vencimiento de la duración máxima del proceso. En ese sentido... Esa es la línea es el criterio. Correcto. Y lo hemos visto en algunas decisiones que se han tomado aquí en Barahona, en el juzgado de la instrucción, en donde se ha pronunciado en ese sentido el tribunal. Entonces, Gilbert, cuéntanos, ya sabemos cuáles son las medidas de coerción, o sea, entonces, ¿cuándo proceden las medidas de coerción? Sí, pero antes se sabe que tenemos aquí diferentes personas de diferentes lenguajes culturales. Para que puedan entender un poquito mejor, las medidas de coerción son herramientas que le permiten al sistema de justicia que esa persona se presente al proceso, ya sea guardando prisión sobre la base de la prisión preventiva o una prisión domiciliaria, la cual se manda a buscar a su casa, o una garantía económica o una presentación periódica. Ahora, ¿cuándo procede la imposición de una medida de coerción? Cuando el Ministerio Público o aporta al tribunal una cintila probatoria mínima que señale a esa persona con el hecho por el cual se está vinculando. En este caso, puede ser que esa cintila probatoria mínima sea grave o no sea grave, porque así mismo como pueden imponer una de las 7 medidas de coerción que tenemos en nuestro código, también puede el juez darle directamente una libertad pura y simple. Eso es cierto, pero según el artículo 284, ¿quiénes deben estar? ¿Cómo se compone una audiencia para una medida de coerción? ¿Quiénes son los que obligatoriamente tienen que estar allí? La composición para
para una audiencia de medida de coerción se rige mayormente por la ley 821 sobre organización judicial. Tiene que estar presente el Ministerio Público, la víctima, si en este caso hay víctimas, si no hay víctimas es el Estado Dominicano, el Ministerio Público, el abogado, el imputado y el juez. Y el alguacil, aunque en las medidas de coerción no se están utilizando mucho los alguaciles en este aspecto. Sí, me parece también que en el artículo 284 del Código Procesal Penal Dominicano, cuando te habla sobre quién debe solicitar la medida de coerción, que es el Ministerio Público. El Ministerio Público que solicita la medida de coerción. Como habías dicho ahorita, Ariel, el Ministerio Público es quien se encarga de solicitar la medida de coerción y solicitará una de las 7. El abogado, que se constituye en actor civil y querellante, también pueden solicitar medida de coerción. Sí, pero hay una parte ahí que debemos aclarar. Mira, porque con relación a la solicitud de medida de coerción, que tú has explicado, y Ariel también, creo que la dirección del comentario de Ariel va en llevarle al público la idea de quién es la persona que está facultada para solicitarle al juez la medida de coerción. Exacto. Y de conformidad con lo que establece el Código Procesal Penal, la medida de coerción personal solamente está facultada el Ministerio Público para solicitarla. Y ratificado por el Tribunal Constitucional. O sea, ya la víctima, si se constituye en querellante y actor civil, que esa es una parte que vamos a definir un poco más adelante, cuando toquemos el aspecto de la revisión de la medida de coerción. Ya una víctima constituida en querellante y actor civil puede solicitarle al juez en estrado la imposición de una medida de coerción. Diferente a la que pide el Ministerio Público. Correcto. Esa parte hay que diferenciarla porque quizás algunos abogados entiendan que la ley le da la facultad de solicitar una medida de coerción y mañana prepara una instancia y se la solicitan al juez. Ahora sí, la parte querellante puede solicitarle mediante instancia al juez la imposición de una medida de coerción real. Sí, lo importante de esto aquí es que una víctima, porque ser víctima y querellante en un proceso penal son dos cosas diferentes. Sí, correcto. La víctima puede constituirse en querellante y automáticamente es una parte del proceso que tiene derecho a hacer solicitudes ante el juez. Obviamente tiene que ser con un abogado para constituirse en querellante. ¿Qué pasa en la audiencia de medida de coerción? Si el Ministerio Público solicita una medida diferente, por ejemplo, a la prisión preventiva, el querellante o la víctima que se convierte en querellante puede solicitar una medida diferente. Puede, en este caso, solicitar la prisión preventiva. Y en muchos casos, Javier, el juez le ha impuesto la prisión preventiva a los imputados cuando la pide el querellante. Oh, claro que sí. ¿Entiendes? Claro, una medida diferente a la que pide el fiscal. Porque ¿qué es lo que hace el juez? El juez te valora, a raíz de lo que establecen los artículos 228, 227, 228, 229 del Código Procesal Penal, te valora 3 condiciones. La gravedad del caso. Claro. La pena privativa de libertad que se puede imponer en ese caso, y si hay pruebas, aunque sea mínimas, que vinculen al imputado con ese caso. Te toma esos 3 elementos, pero luego va y te valora las condiciones que pueden reflejar un peligro de fuga del imputado. Si te valora esos 3 elementos, la gravedad del caso, la pena privativa de libertad que se puede imponer y el vínculo que puede tener el imputado, y luego te analiza en el 229 y a partir de la resolución de la Suprema Corte de Justicia que ese imputado tiene suficiente evidencia que se puede sustraer del proceso, como por ejemplo, ¿qué puede ser un peligro de fuga? Que tenga otros casos anteriores, el comportamiento de un imputado en otro caso, que haya un peligro inminente sobre la víctima y algunas otras condiciones. El juez, aunque el fiscal pida una medida diferente a la prisión preventiva y el querellante pida la prisión preventiva, el juez puede y tiene la facultad de imponer una prisión preventiva como medida razonable a los hechos que se le están imputando a un ciudadano.
De ahí la necesidad, Ariel, de que las víctimas, en los casos que son casos que involucran tipos penales muy graves, constituyan buenos abogados para que sean querellantes y actor civil. ¿Por qué? Porque pudiera ser que en el futuro haya una víctima que tenga un problema donde haya una persona con una lesión permanente, para no ponerlo extremadamente grave. Una lesión permanente que sea grave, que hayan amenazas, que hayan alguna circunstancia que ameriten necesariamente la aplicación de la prisión preventiva como medida de coerción. Y pudiera ser que el Ministerio Público deposite una solicitud de medida y en su solicitud de medida esté solicitando la aplicación de una garantía económica y la presentación periódica. Pero si usted contrata a un buen abogado y ese buen abogado se encarga de investigar si esa persona ha tenido procesos anteriores, si esa persona ha tenido un comportamiento tosco con la justicia en procesos anteriores, si hasta reside fuera del país, si esa persona reside fuera del país, si esa persona no tiene un domicilio claro donde resida en el país, si es una persona con un comportamiento agresivo, para que la ciudadanía no entienda bien. Si usted busca un buen abogado y el buen abogado prepara una buena querella y le vierte esos argumentos al juez con una buena discusión sobre la base de derecho, y ese querellante le solicita al juez la imposición de la medida de coerción consistente en prisión preventiva sobre la base de todos esos argumentos, sobre la base de todos esos medios de prueba, tenga por seguro que el juez va a imponer la medida de coerción solicitada por el querellante y no por el Ministerio Público. Entonces, esa es una parte del derecho penal que es una parte bonita, como lo hemos expresado, y es que tú como querellante, tú tienes la facultad de decirle al Ministerio Público, espérate, yo no estoy de acuerdo con la medida que tú vas a solicitar. Exacto. Yo quiero una medida de coerción mucho más gravosa, porque yo entiendo, primero, que esa persona se puede ir, se puede sustraer del proceso, o que esa persona represente un peligro para mí si se encuentra en la calle. Sí. Entonces tú tienes la facultad de decir al magistrado, póngale el numeral 7, póngale una prisión preventiva. ¿Me entiendes? Sí, ahí la necesidad. Y el juez valora esa parte. Pero se puede dar una eventualidad también. Ya que tenemos la facultad, ¿verdad?, de nosotros como buenos abogados hacer una querella y solicitar una medida de coerción distinta a la que ha solicitado el Ministerio Público. Pero ¿qué pasaría en el caso de que el Ministerio Público retire la medida de coerción? Sí, eso es una posibilidad que sí, eso existe. Exacto. En algunas ocasiones el Ministerio Público ha retirado la medida de coerción, porque eso ha pasado. Pero en casos graves, delicados, donde hay víctimas en el proceso, después que el Ministerio Público solicita la medida de coerción, es un poco cuesta arriba y difícil que la retire. La puedes retirar, pero hay que tener prudencia, hay que tener un mínimo de razonamiento, de empatía con esa víctima, porque si lo hace, entonces podría ser sujeto a una investigación, hasta disciplinaria. Claro, ahí está la ley ahora, 137.11, creo 137, que es, orgánica del Ministerio Público. Creo que la 133.11, que es la ley orgánica del Ministerio Público, sí, me parece. Confírmalo ahí, que la 137 me parece que es la del Tribunal Constitucional, sí, y Procedimientos Constitucionales, la 137.11. Pero creo que la del Ministerio Público... Sí, 133-11, la ley orgánica del Ministerio Público. Los números siempre se confunden. Sí, pero eso es lo de menos. Pero miren, en algunas ocasiones el Ministerio Público pudiera hasta sorprender a la víctima, el querellante, con una solicitud complaciente o con un pedimento medio extraño, como ha pasado en otros. Entonces, ya ha pasado. Para evitar que usted sea sorprendido como víctima en un proceso, lo aconsejable es que constituya un abogado para que haga un escrito de querella, se notifique la querella, se deposite por ante el Ministerio Público, y luego se deposite por ante el juez de atención permanente que vaya a conocer la medida, para que usted esté preparado y no lo sorprendan. Si el Ministerio Público pide una fianza o una garantía económica, una presentación periódica, el juez
tenga la opción de valorar el pedimento del querellante, que aunque no le ponga la prisión preventiva, pero el juez puede combinar las medidas de coerción. Exacto. De 7 medidas de coerción, la más gravosa es la prisión preventiva y luego el arresto domiciliario, pero le puede poner impedimento de salida, combinado con la presentación periódica, una fianza y muchas veces hasta una orden de protección y alejamiento a favor de la víctima. Eso es para evitar que se sorprenda. Ahora, como estamos hablando de medidas de coerción, ya impuesta una medida de coerción y vamos a partir del hecho de que se le ponga la prisión preventiva a un imputado. Que como es en lo regular. Sí. La gente se queja de la gente se queja de que imponen mucha prisión preventiva, pero miren, a veces yo he ido a audiencia de donde hay 9 o 8, 10 audiencias y no se da una sola prisión preventiva. Hay muchos jueces garantistas. Hay muchos jueces que entienden cuál es el sentido real de la prisión preventiva, que no es convertirla en una pena anticipada, sino sujetar a un imputado a un proceso de investigación por ante el Ministerio Público, que de hecho, debo decir que para el Ministerio Público investigar no es necesario la imposición de una medida de coerción. Para el Ministerio Público investigar no es necesario que solicite en virtud del 284 una audiencia para imponer una medida de coerción al imputado. El Ministerio Público puede investigar de oficio cualquier hecho penal e incluso presentar la acusación por ante el juez de la instrucción sin necesidad de imponer una medida de coerción. Manera directa. Ahora, cuando el juez es apoderado de una acusación, fija una audiencia para conocer la audiencia preliminar, ordena que se notifiquen a las partes las acusaciones con sus anexos y medios probatorios, y ya cuando se conoce el fondo de la audiencia preliminar, el juez puede, a solicitud de parte, imponer una medida si va a mandar el caso a juicio de fondo. Porque hay una confusión, incluso entre abogados, que han dicho que no es posible presentar una acusación si no hay una medida de coerción. Exacto. El abogado que dice eso está alejado de la realidad. Sí, claro que sí, que está. Muy alejado de la realidad. Óyeme, cuando un abogado te confunde una garantía económica con una multa, que ya es una sanción penal. Y hasta con una fianza. O sea, tú tienes problemas. Hay que poner su barba en remojo. Pero esa es otra realidad. Ahora, ¿qué pasa cuando le ponen la prisión preventiva a un imputado? El caso se conoce con la prisión preventiva hasta que termine, o hay forma de que se pueda revisar esa medida en el proceso de investigación. Háblenme de eso. Sí, cuando se le impone la prisión preventiva ya a un imputado, pasa a otra jurisdicción, pasa al juzgado de la instrucción de manera directa. En el juzgado de la instrucción, como la prisión preventiva fue impuesta, tiene un plazo el Ministerio Público de 3 meses para presentar el acto conclusivo. A los 3 meses, de manera obligatoria, debería estar fijada una audiencia de revisión de medida de coerción de oficio. Pero en la práctica no es así. Tenemos que solicitar que la misma la sea enrolada cuando cumpla los 3 meses. Pero el abogado que está a cargo del proceso y de la defensa del imputado puede en cualquier momento solicitar una revisión de medida de coerción con arraigos o presupuestos diferentes a lo que presentó en la medida de coerción. ¿Y qué son los arraigos y los presupuestos? Los arraigos son aquellos documentos que van a demostrarle al juez que tú eres una persona que convive en la sociedad, que trabaja, que tiene un aspecto religioso vinculante y permanente, que pertenece a alguna asociación. Que prueben que no te va a sustraer de un proceso. Y incluso hasta los estados financieros, que prueben que tú eres una persona sólida y que tú tienes las características necesarias para presentarte a la demás etapa del proceso en estado de libertad. Excelente. Esa es una de las formas más claras de describir qué son los presupuestos. Exacto. Ahora, la revisión de medidas de coerción que tú acabas de decir de oficio, que se conoce a los 3 meses de haberte impuesto la medida de coerción. 3 meses. Que aquí hay un criterio, y es bueno hablar de los criterios, porque los criterios te ayudan a conocer el juez, los criterios te ayudan a conocer el tribunal. Exacto. Y un buen abogado debe conocer el criterio de un juez, hasta para la seguridad jurídica.
Entonces, ¿qué pasa? Miren, ese juez, aquí por ejemplo en Barahona, hay un criterio que el cómputo inicial de los 3 meses comienza cuando el juez te impone la prisión preventiva. A diferencia de otro procedimiento que el cómputo empieza cuando te arrestan. Automáticamente. Una cosa es cuando te arrestan y otra cosa es cuando te imponen la prisión preventiva. Que eso siempre lo hemos discutido. Eso es discutible, pero el criterio, por ejemplo, de aquí, del juzgado de la instrucción de Barahona, es que el plazo de la prisión preventiva comienza a correr cuando el juez de atención permanente te impone la prisión preventiva irrevisable a los 3 meses. Exacto. Y tú decías que hay que solicitar la fijación de la audiencia para que se conozca la prisión, la revisión obligatoria. Pero en todos los tribunales no se maneja de la misma forma. Por ejemplo, yo he ido a Bauruco, y en Bauruco cuando el juez de atención permanente te impone la prisión preventiva, automáticamente te fija ahí la fecha para conocer la revisión de oficio. Aquí también lo hacen, pero la diferencia es que si te ponen una fecha, por ejemplo en Bauruco, tú puedes ir ese día con los ojos cerrados y esa audiencia estará fijada para ese día y se conoce ese día. Aquí se está haciendo. Se está haciendo ya en Barahona. Sí. Aquí, sí. Yo no he visto. Tenemos ya, por ejemplo, hay un bueno, proceso. Si ha comenzado, es excelente ese cambio. Sí. Ya nosotros tenemos un proceso que no es necesario divulgarlo en los medios. No. Donde se fijó una revisión obligatoria de oficio sin que nadie la motorice. Pero también... Pero se puso el mismo día en que lo establece la resolución. Sí, yo recientemente conocí una revisión de una medida de coerción de oficio que no la motoricé. Incluso el tribunal me notificó la revisión de la medida de coerción y yo me sorprendí. No, esa es otra cosa. Déjame aclarar bien. Bien. Sí. Aquí se enrolan la revisión de oficio. Sí. Pero lo que yo digo es que no te la enrolan en la misma fecha que establece la resolución que impuso la medida de coerción. Y le estoy diciendo que ya en el Distrito Judicial de Barahona eso se está haciendo. Bueno, eso sería lo mejor. No, ya yo me he visto en 2 casos en los que en la medida de coerción la juez de atención permanente, como siempre, fija una fecha para la revisión de oficio obligatoria de la medida de coerción. Generalmente nosotros los abogados teníamos un problema porque nosotros teníamos que ir por lo menos una semana antes de esa fecha para nosotros gestionar que nos enrolen la audiencia. Exacto. Pero ya el tribunal, el juzgado de la instrucción, está notificando la misma fecha que fija el juez de la atención permanente. Excelente. Ya lo he tenido en 2 casos. Eso se viene corrigiendo en el camino. Eso está bien. Pero hablamos de cuándo se impone una medida de coerción. Exacto. Se puede revisar una medida de coerción, tal y como lo establecen a partir del artículo 130 del Código Procesal Penal Dominicano. Los requisitos para una revisión. Los requisitos para una revisión, ahí lleva el presupuesto diferente a lo que se presentaron en la medida de coerción, que también lo puede combinar, que eso no lo prohíbe. Entonces, en esa revisión el juez puede ratificar la prisión preventiva o rectificarla o modificarla y poner otra medida de coerción diferente a la prisión preventiva. Pero vamos a brevemente, porque hay muchos estudiantes de Derecho, vamos a suponer que atención permanente te imponga la prisión preventiva de 3 meses, que haya una revisión y el juez de la instrucción te la niegue. ¿Es apelable esa decisión? Sí. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, a partir de la notificación de esa resolución de revisión de medida de coerción, usted puede apelar la resolución, valga la redundancia, ante la Cámara Penal de la Corte, explicando en su recurso de apelación cuáles fueron los motivos que dieron lugar a que la resolución no vaya acorde con el criterio que el cual tú estás explicando. Ok, a partir del artículo 410 me parece del Código Procesal Penal. Hay algo importante con relación a la revisión de la medida de coerción que ya nosotros definimos, que lo define el código, pero nosotros lo abordamos de manera breve.
y son las revisiones de medidas de coerción que son a petición de parte. Cuando usted solicita una revisión de medida de coerción porque usted entiende que los presupuestos que dieron origen a la imposición de la medida de coerción han variado. Yo te doy una pregunta. ¿En alguna ocasión tú has visto al Ministerio Público solicitando la revisión de una medida? Lo puede hacer. Ellos tienen la facultad para hacerlo, pero no lo han puede hecho. Hacer, pero por lo menos siempre la revisión visto, de la medida de coerción es promovida por las partes por o por el tribunal. O por el tribunal cuando es de manera oficiosa. Correcto. Entonces están las revisiones de oficio, que son las revisiones que interpone el mismo juez para que el tribunal verifique si las condiciones que dieron origen a la imposición de la medida de coerción están aún vigentes. ¿Y cuál es el fin de esa revisión de oficio? Ahí viene la importancia de la revisión de la medida de coerción promovida por las partes y la revisión de la medida de coerción de oficio. ¿Por qué? Porque en la revisión de la medida de coerción promovida por las partes, usted va simplemente a observar el concepto de la Suprema Corte de Justicia que enarbola la variación de presupuestos. ¿Qué significa esto? Que usted le va a aportar presupuestos al juez y usted le va a decir al magistrado, mire magistrado, en la medida de coerción a mí me impusieron la prisión preventiva porque entendían que yo no tenía los presupuestos suficientes y que posiblemente me iba a sustraer del proceso. Pero en esta revisión de medida de coerción que yo estoy promoviendo, yo tengo este presupuesto, y le lleva un legajo de presupuestos que le van a decir al juez que usted tiene un buen arraigo social, económico y familiar. Y el juez, en función de esos arraigos, le varía la medida de coerción consistente en prisión preventiva y le pone una garantía económica. Ahora bien, en la revisión de oficio no vamos a verificar presupuestos. En la revisión de oficio nosotros vamos a verificar dos puntos fundamentales. Primero, si el Ministerio Público concluyó con su investigación, fundamental. Y segundo, si están presentes las condiciones que dieron origen a la imposición de esa medida de coerción. Recuerda que el juez de la instrucción es el juez control. Correcto. El juez control. En ese caso se llama juez control. Y uno de los objetivos que yo puedo ver en imponer en el Código Procesal Penal la revisión de oficio es evitar que la prisión preventiva se convierta en una pena anticipada. Pero claro, hermano. Ese es uno de los objetivos que podemos ver en eso. Pero como, mira qué cosa, nosotros podemos seguir hablando aquí porque de la prisión preventiva hay que hablar mucho, de las medidas de coerción hay que hablar mucho porque ni siquiera hemos hablado de los plazos, cuando se convierte en un proceso en tramitación compleja que varían, pero el tiempo aquí es corto, ya tenemos como 30 minutos hablando. Y no podemos, tendríamos que hacer otro programa para seguir abarcando este tema de las medidas de coerción. Necesariamente. Sí, creo que tomaremos otra oportunidad para seguir hablando del tema, pero en este caso creo que por hoy ha sido suficiente, dejando la idea o la enseñanza en la gente de lo que es una medida de coerción, cuándo procede una medida de coerción, quiénes pueden solicitar medida de coerción, cómo se puede revisar una medida de coerción, el objetivo de imponer una medida de coerción y todo eso por el estilo. Gracias a Gilbert y Carlos Javier por compartir este tema aquí en este programa Criterio y Justicia con Ariel. ¿Por dónde pueden ver este programa? No se olviden de ir a TikTok, denle a seguir en la página, así como en Facebook, Instagram y sobre todo en YouTube. Suscríbanse, denle like, compartan y dejen la sugerencia en nuestra caja de comentarios. Será hasta la próxima. Este espacio llega gracias a la firma de abogados Gómez Rubio Asociado, una oficina de abogados que cuenta con profesionales capacitados en diferentes áreas del derecho. Estamos ubicados en la avenida Antonio B. Subervín, número 25, sector Blanquizales, Barahona. Siga en sintonía con este programa Criterio y Justicia con Ariel.